día. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Se trata de hacer una valoración breve de lo que venimos conociendo hasta este momento con los presupuestos presentados hace apenas unas horas, sin perjuicio, naturalmente, de que en los próximos días y en los próximos meses vayamos a hacer una valoración y una crítica en profundidad con nuestra, evidentemente, propuesta también alternativa a estos presupuestos generales del Estado para el año 2016. Apuntar fundamentalmente una cosa. Apuntar que estos presupuestos generales son unos presupuestos que están diseñados para desguazar el empleo existente y para sustituirlo por un empleo profundamente basura, con contratos temporales, con contratos que no permiten a la gente vivir de otra forma que no sea a salto de mata. Ese es el origen, la filosofía de estos presupuestos, que siguen insistiendo en políticas de austeridad que son políticas erróneas. El crecimiento económico que aparece es probablemente imposible de alcanzar, dadas las condiciones macroeconómicas, dado que estos presupuestos parten de unas hipótesis que no son creíbles. Ahora bien, ese crecimiento económico, ni siquiera aunque fuera cierto, sería suficiente para recuperar los niveles del año 2007. Por lo tanto, estamos hablando de que no hay una recuperación, ni siquiera en términos de indicadores, con respecto a cómo estaba nuestra economía anteriormente. Pero lo que más nos preocupa a nosotros es el empleo. Y aquí, en estos presupuestos, como decía anteriormente, no hay una estrategia para generar empleo de calidad. Hay una estrategia para desguazar el empleo actualmente existente y sustituirlo por contratos basura, por un empleo absolutamente precario. Dice el Gobierno que el gasto social es una partida muy importante y, evidentemente, el gasto social siempre es una partida muy importante, pero precisamente como es muy importante debería crecer y no reducirse. Y es que resulta que tenemos un gasto social en porcentaje que es menor que el del año pasado, que eran unos presupuestos, según el propio Gobierno, más de austeridad todavía que en este caso. Y dice el Gobierno que además produce un ahorro fundamentalmente derivado de un menor pago a las prestaciones por desempleo. Y es cierto, pero es que resulta que esas prestaciones por desempleo que se van a pagar en menor cantidad es sencillamente porque ahorra en pagar los subsidios a los trabajadores, las prestaciones a los trabajadores. En este momento, solo un 48% de los trabajadores en desempleo están cobrando una prestación. Solo un 48%, menos de la mitad de las personas que están en desempleo están cobrando algún tipo de prestación. Este es el origen del ahorro. Este es el origen del ahorro del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha decidido claramente que va a ahorrar en el dinero que necesita con mucha más emergencia los trabajadores que ahora mismo no tienen un puesto de trabajo, es decir, las personas desempleadas. Nos preocupan estos presupuestos, nos preocupan su filosofía y nos preocupan porque no hay una estrategia para generar empleo ni de calidad ni en un modelo productivo diferente al que nos ha traído hasta aquí. Es decir, las inversiones en innovación y desarrollo, las inversiones y el modelo de producción y consumo no es suficiente para llevarnos a una economía de alto valor añadido, como es lo que necesita la economía española. Por eso es consecuente y coherente, desgraciadamente, la presentación de estos presupuestos con un proceso abierto en estos momentos, que es un ERE de más de 1.800 personas en una empresa de alto valor añadido como es Indra. Es decir, se está viendo claramente en el caso de Indra como una empresa de alto valor añadido que debería ser parte del motor de recuperación económica, sufre un ERE de 1.800 trabajadores, al mismo tiempo que el Gobierno habla de recuperación económica y de otro modelo de economía. No es posible creerlo porque la realidad es totalmente diferente a la que plantean estos presupuestos. Seguiremos viendo las partidas una a una y haremos nuestra enmienda a la totalidad porque creemos que más austeridad no es lo que necesita la economía española, que lo que necesita es una política de estímulos, una política de inversión pública. Y una política de inversión pública no se puede llevar a cabo de forma exitosa si se reduce el techo de gasto, si nos encontramos ante recortes claramente económicos. Por lo tanto, nuestra posición es firme. Más austeridad es negativo para la economía. Son presupuestos, en definitiva, insistimos de nuevo, presupuestos que sirven para desguazar el empleo existente y sustituir trabajo indefinido y trabajo completo por trabajo precario y de trabajo temporal, pero no sirven para nada más que para eso, para el enriquecimiento de una minoría de la población y el mantenimiento de la situación de la mayoría social.
presentaremos nuestra enmienda a la totalidad y, desde luego, también presentaremos enmiendas parciales, como hemos hecho todos los años, con la garantía, la esperanza, además, de que cuando haya un nuevo Gobierno no se tendrá que ejecutar este presupuesto, porque siempre habrá margen para hacer una política distinta. Pues nada, ¿alguna pregunta en concreto? ¿Algo? El decreto es ordinario, pero el presidente Mas insiste en el carácter plebiscitario de las elecciones. Bueno, yo creo que hay que separar lo que es el deseo de Artur Mas de lo que es la realidad. Y el hecho de que Artur Mas quiera hacer unas elecciones de carácter plebiscitario no significa que la realidad sea esa. Al contrario, yo creo que el pueblo catalán va a votar en términos mucho más amplios que simplemente la cuestión nacional. Va a votar también hablando sobre el desempleo, hablando sobre los desahucios, hablando sobre la pobreza, sobre la desigualdad, porque al final son los problemas que afectan a la vida cotidiana no solo del pueblo catalán, sino de todos los pueblos de Europa, y creo que eso va a permitir romper los intentos de la lista de Artur Mas, que hay que recordar que en última instancia es su lista para hacerle a él presidente, y creo que vamos a asistir a unas elecciones muy interesantes, pero con mucho más debate político del que se supondría solo cuando habláramos de unas elecciones solo regidas por el elemento nacional. Creo que no ha hecho una valoración de los datos del paro que hemos conocido hoy. ¿Nos podría valorar? Sí, simplemente decir que los datos del paro hay que cogerlos siempre con el cuidado suficiente y observar, como hacemos los economistas, más bien la tendencia. Y la tendencia es, desgraciadamente, la del desguace del empleo. Es decir, tenemos estadísticamente creación de empleo, pero la realidad social que vive la gente es que al final estamos abocados a elegir entre contratos de un día de duración, de horas de duración, en definitiva, contratos que nos hacen a los trabajadores, nos hacen trabajadores pobres, y eso es un país de trabajadores pobres, realmente no es el país que necesitamos, no es el país que queremos nosotros, y creemos que al final lo que hay que hacer es cambiar la política laboral, porque no es una estrategia adecuada sustituir un trabajador en puesto indefinido por 2 o 3 trabajadores a puestos temporales precarios, porque no da para vivir, no da ni económicamente ni en otros aspectos sociales, como puede ser, evidentemente, y no hace falta que abunden datos, pues la imposibilidad de llevar a buen puerto una vida digna cuando tienes que estar mendigando contratos basuras cada día de cada mes del año. ¿Listo? Ahora sí. Venga, gracias.